Muy buenos días, mis niños, mis niñas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Con ese Desisto. Nos encontramos en la Alcazaba Árabe de Badajoz, uno de los principales monumentos de la ciudad y germen de la actual Badajoz. Antes de hablar del propio monumento islámico, debemos mencionar los antecedentes que se han podido rastrear en el Cerro de la Muela a través de restos fragmentarios. Si bien es inviable la existencia de una ciudad como tal anterior al siglo IX, sí que podría existir una especie de núcleo o asentamiento visigótico sin fortificar durante esta época. Estamos hablando de los siglos VII, VIII aproximadamente. Pudieron existir una serie de edificios dispersos por la zona de la Alcazaba, como afirman los restos encontrados. Principalmente vemos restos como columnas o el capitel que da nombre a esta puerta, probablemente de procedencia emeritense. Tenemos que hablar también, obviamente, de la cercanía de dos importantes ciudades en época romana y visigoda: Emérita Augusta, actual Mérida, y Pax Augusta, actual Beja, en Portugal. Esta cercanía con ambas ciudades, que tenían mucha importancia y mucho peso, produjo una importación de materiales, pero sobre todo de influencias, que hizo que posiblemente en Badajoz en la época existiera una especie de taller local, dando lugar a las piezas que contemplaremos posteriormente y a medida que hagamos el recorrido. Prueba de la dispersión de estos elementos lo tenemos en el interior de la propia puerta, donde vemos que una pilastra visigoda fue reutilizada en época islámica para apoyar las hojas de las puertas que daban acceso a la Alcazaba. En el año 868, el emir de Córdoba toma la ciudad de Mérida. Los sublevados de esa ciudad son llevados a Córdoba, a excepción de Ibn Marwan, quien toma el castillo de Alange, un antiguo castillo probablemente de época romana, pero sobre todo reconstruido en época islámica. Tras implorar perdón al emir, Ibn Marwan se retira a lo que hoy en día es Badajoz, y en el año 875, año 261 de la Égira, se funda la ciudad de Batallaus, llegando a tener gran importancia a medida que aumentaba en edad y poblándose de gente de Mérida y sus alrededores. Nos encontramos en uno de los sectores más primitivos de la Alcazaba, concretamente junto a la Torre Vieja, una antigua torre albarrana que reutiliza material visigodo para su construcción. A través de un portillo y de un pasillo daba acceso desde la zona del arrabal a todas las dependencias palaciegas del conjunto fortificado. De hecho, esta zona arqueológica que tengo a mi espalda de reciente excavación continúa todavía estudiándose, pero los expertos consideran que pueden ser los restos de unos baños o incluso de unos jardines de todo el conjunto palaciego. Es probable que esta teoría de los baños se sustente en la aparición de estos elementos que podrían ser tuberías, cañerías, llamadlo como queráis. Pero tendremos que esperar a que se publiquen los estudios sobre el tema. En el siglo X, las murallas de la ciudad son reforzadas debido a las diversas guerras. Posteriormente, en el 900... Los pájaros. Posteriormente, en el 930, la ciudad es tomada y pasa a ser una cora del Califato de Córdoba, de la mano de Abderramán III, comenzando así el periodo califal de la ciudad, un periodo de relativa calma en el que no suceden grandes hazañas, pero que sí que nos deja algunos testimonios. De esta época dataría este sector de la muralla, construido adaptándose a la forma del terreno, por lo que tiene forma elíptica, con murallas de tapial, con torres poco salientes y muy regulares. Datarían también la mayoría de puertas que mencionaremos posteriormente, que si bien pudieron ser incluso anteriores, en esta época ya existían. Para nuestra desgracia, del conjunto palaciego fundacional de Ibn Marwan e incluso de la etapa califal posterior, no se conserva nada, salvo algunos resquicios de la mezquita mayor y del palacio. Debido a la situación que vivimos, nos ha sido imposible grabar in situ. Sin embargo, los restos que quedan son tan pocos que casi es preferible enseñarlos mediante fotografías. Del palacio se conservan los restos del zócalo, que conserva pinturas de color rojo, con motivos geométricos. Se conservan también las grandes losas de granito que pavimentaban el suelo. Se sabe que se empleaba la técnica del emplectón, que consistía en realizar los muros mediante dos grandes piedras rellenas en el medio
de piedras más pequeñas y cal, formando así un muro compacto. Esta técnica es introducida en Al-Ándalus por los omeyas. De la mezquita nos han llegado todavía menos restos. Se pudo realizar a imagen y semejanza de la primera ampliación de la mezquita de Córdoba, pero obviamente en un formato más reducido, con una planta más ancha que larga, y dividida posiblemente en naves mediante columnas. Se conserva la cimentación del mihrab, que sería un nicho de granito forrado de placas de mármol, así como las bases de algunas columnas en la sala de oración. Damos un salto en el tiempo para situarnos en el siglo XI. Con la desintegración del califato surgen una serie de jefecillos independientes que darán lugar a los llamados reinos taifas. El reino taifa de Badajoz fue el más extenso de la península, llegando incluso al océano Atlántico, contando con ciudades como la actual Lisboa. Esta extensión de terreno y este florecimiento del reino taifa se traduce también en un florecimiento no solo de la ciudad, sino de la Alcazaba. De esta época contamos con restos como la lápida de Sabur o parte de la lápida sepulcral del rey Al-Mansur, que es de la dinastía Aftasi. Sin embargo, los cristianos inician la reconquista y van conquistando territorios hacia el sur. Llegan a conquistar plazas tan importantes como Coria o Toledo, por lo que a estos jefecillos taifas no les queda más remedio que implorar la ayuda de los almorávides, una tribu que viene de África y que deciden cruzar el estrecho para ayudar a los taifas. Sin embargo, tras derrotar a los cristianos en la batalla de Zalaca, actual Sagraja, a pocos kilómetros de Badajoz, deciden quedarse ellos en la península y conquistar a los que les habían pedido ayuda. De esta época debemos mencionar también el pie de trono que se conserva en el Museo Arqueológico. Un pie de trono formado por 2 leones y que dan testimonio de este florecimiento taifa de la Alcazaba. Si seguimos los restos de esta muralla pre-almohade, nos topamos con una torre albarrana de la misma época. Si bien la cronología no está clara, lo que sí que sabemos es que la torre es maciza, con un núcleo de tapial revestido de mampostería. Sabemos también que esta torre albarrana, allá por el siglo XVII, contaba con un cuerpo superior que tenía ventanas y una terraza almenada. Ambas están desaparecidas en la actualidad. La unión a los restos que vemos de la muralla se hacía a través de un arco que tampoco se conserva, pero conservamos parte del pasillo que lo unía a la muralla. A nuestra espalda tenemos el acceso interior de la puerta de Yelves, de la que hablaremos más tarde, pero nos interesa hablar de esta parte, que es la que se cree que podría existir ya en época taifa. Sería una puerta simple, con un acceso simple, con una puerta o un arco entre 2 torres. Nos interesa sobre todo la torre izquierda, una torre que, si bien la actual no tiene por qué ser de esta época, sí que podría tener una base anterior. También nos interesa el montón de restos que queda ahí, porque hemos dicho que esa muralla que hemos visto anteriormente se uniría a esta puerta, cerrando así lo que sería el primer núcleo de la Alcazaba, ampliado posteriormente, y que le da la forma que tenemos ahora. En el arco que vemos atrás, vemos un arco de herradura realizado en piedra y ladrillo, siguiendo un poco los esquemas del Acueducto de los Milagros y el que posteriormente veremos también en la Mezquita de Córdoba. El dominio almorávide de la ciudad no fue muy prolongado, sin embargo sí estuvo plagado de revueltas y guerrillas, hasta el punto de que en todo el territorio de Al-Ándalus vuelve a surgir una serie de jefecillos que son denominados los segundos reinos de taifas. Durante esta época la historia se repite y ante la continua amenaza que sufrían estos jefecillos deciden pedir auxilio y ayuda a los almohades. Con el dominio almohade de la ciudad y de la península se empieza a armar la marimorena, pues no debemos olvidar que a mediados del siglo XII habían surgido estos jefecillos de los segundos reinos taifa que les juran sumisión a los almohades que ya habían conquistado Al-Ándalus. Pero los musulmanes no eran los únicos que estaban en el territorio. Los cristianos fueron bajando poco a poco en la reconquista, conquistando diferentes territorios, a cada cual con más importancia que el anterior. Llega un momento en el que empiezan a surgir una serie de alianzas entre cristianos, musulmanes, los almohades por un lado, los jefecillos por otro. Los cristianos estaban divididos en distintos reinos, Portugal, León, Castilla, y aquí
se arma la Marimorena. Hasta el punto de que entra en escena el famoso Geraldo Sin Pavor, el conocido como Cid portugués, que llega a tomar la ciudad de Badajoz hasta en 2 ocasiones, hasta que el rey Fernando II de León se alía con los musulmanes y reconquista la ciudad, dándoles otra vez el dominio musulmán y quedando cautivo el rey de Portugal, lo que nos traslada a lo siguiente que vamos a ver. ¿Qué es esto? La llamada Puerta de la Traición o de la Corocha. Se llama Puerta de la Traición porque según la tradición, el rey de Portugal, al intentar huir de Badajoz, fue capturado en esta puerta. Sin embargo, es más que probable que ni siquiera fuera una puerta de este sector de la Alcazaba, o ni siquiera que fuera de la Alcazaba, pues se sabe que la puerta en la que sucedió la traición estaba muy pegada al río. Apreciamos también los elementos de acarreo, como puede ser la columna que vemos en la esquina. Si cruzamos el umbral, nos encontramos una disposición interesante, ya que el conjunto de la puerta se encuentra enmarcado por un alfiz decorativo. Dentro contamos con el arco de herradura apuntado, en el que volvemos a ver el mismo esquema con la disposición de ladrillos y piedra. Este arco de herradura se encuentra cegado y enmarca a su vez un arco escarzano, que es el que realmente da acceso a la puerta. Una puerta que estaba entre las 2 corachas que bajaban hasta el río, que se destruyeron para construir la carretera que tenemos abajo y que permitían el suministro constante de agua de forma segura. Dentro de la ampliación almohade, que es la que da la configuración actual a la Alcazaba, solo nombraremos los elementos más importantes, ya que si no saldría un vídeo muy largo, de modo que vamos a ir aligerándolo. Nombraremos la Torre de las 7 Ventanas, que es esta que tengo a mi lado, llamada así tradicionalmente por la leyenda de Zoraida. Si queréis que os la cuente, hacedmelo saber en los comentarios y probablemente haga otro vídeo. Tiene un núcleo igual que las demás, un núcleo macizo, un núcleo hueco donde se dividían las salas y una terraza almenada. Como curiosidad, la escalera que está detrás de mí, original islámica. También hay que decir que en la parte superior de la terraza se conserva el pavimento original. Esta torre fue utilizada para distintos menesteres, polvorín y sobre todo torre de ajusticiamiento. Para prueba de ello, el gancho que todavía se conserva para colgar a los ahorcados. Tenemos que hablar de las 3 puertas principales de acceso a la Alcazaba. En primer lugar, la puerta del Alpendiz. Esta puerta comunicaba la Alcazaba con todo el arrabal oriental, que se encontraría al otro lado. Esta puerta es más que probable que fuera de época anterior. Sin embargo, su forma actual la adquiere ahora, en el periodo almohade, que es cuando adquiere su forma de eje acodado, con un primer acceso, que es el que estamos viendo, con un arco de herradura apuntado, y el patio que ahora veremos. Aquí estamos viendo la estructura que he comentado anteriormente. Un patio cuadrado y un segundo acceso construido en ladrillo, configurando el típico esquema de eje acodado. Nos encontramos en la parte superior de la torre que protege el acceso a la puerta del Alpendiz, concretamente en la terraza. Concretamente aquí podemos ver la decoración en ladrillo que formaba arcos y que se ha conservado parcialmente. Como veis, toda la muralla de la Alcazaba cuenta con un adarve o paseo de ronda, desde donde se podía vigilar a través de las almenas a los enemigos. Bueno, concretamente aquí no, porque las almenas están muy altas, pero que sí, que vigilaban, que os lo digo yo, que vigilaban a través de los adarves y de las almenas. La puerta que tenemos a la espalda sería el segundo acceso de la puerta de Yelvez. Esta puerta sí que data de época almohade, dándole la configuración que tiene actualmente, siendo la única de toda la Alcazaba que cuenta con un doble eje acodado que forma una U. Es decir, a través de este acceso, que sería el que quedaba fuera de la muralla, se entraría en la Alcazaba, pasarías un pasillo y entrarías en lo que es la ciudad fortificada a través del acceso que hemos visto anteriormente, dando con ello forma de U. Al igual que veremos en la puerta del capitel, la terraza se encuentra almenada.
Los accesos estaban custodiados por torres, llegando a tener 3 torres custodiando los 2 accesos de esta puerta. Vemos los restos de la torre más exterior, que cuentan con una columna de origen visigodo o romano, utilizado como material de acarreo para reforzar los ángulos. Volvemos a la puerta del capitel, otra de las 3 grandes puertas que se reforma en este periodo. Si bien consideramos que la puerta original, de la que ya hemos hablado anteriormente, pudo estar tras este paño de muralla, con la intervención almohade se reestructura totalmente, haciendo que sea custodiada por una gran torre para la que se reutilizan otros materiales de acarreo, como vemos la columna reforzando el ángulo, y introduciéndose 2 nuevos accesos con arco de herradura, esta vez construidos totalmente en piedra. Si continuamos hacia el interior, vemos el tan conocido ya eje acodado, muy utilizado por los árabes, que a través de 2 accesos y un patio intermedio, que obligaba al enemigo que quería entrar en la alcazaba a mostrar su costado. Por último, tenemos que hablar de la que posiblemente sea la joya de la alcazaba, y símbolo de la misma y de la propia ciudad. Se trata de la Torre de la Atalaya, o como nosotros la llamamos, Espantaperros. Se trata de una torre albarrana que se encuentra separada de la muralla, pero unida a través de un pasillo. Un pasillo que, en el caso de que la torre fuera tomada por el enemigo, era fácilmente eliminable, quedando la torre aislada, y el enemigo no podría entonces acceder al conjunto. Este pasillo cuenta con 2 torres de acceso que protegían la entrada. La estructura de esta torre es sencilla. Es una planta octogonal dividida en 3 niveles. Un nivel inferior macizo, un segundo nivel hueco que cuenta con 2 cámaras idénticas y un tercer nivel superior que sería la terraza con las almenas y el templete mudéjar, que es de construcción posterior, pero que enmarca una posible construcción almohade y que no se acaba de ver la función original que podía tener. Se ha llegado a decir incluso que pudo funcionar como palomar. La cronología de esta torre se ha querido ver como 1168-1169. Por lo tanto, Espantaperros sería anterior a otras torres similares que podríamos considerar hermanas, como la Torre del Oro de Sevilla o la Torre de la Malmuerta en Córdoba. Pues lo vamos a dejar aquí hasta el momento, debido a que la complejidad de la alcazaba daría para un vídeo larguísimo y tampoco quiero aburriros. De modo que ya hemos explicado toda la parte islámica de la alcazaba, la cual considero la más importante, ya que será el germen de lo que tengo a mi espalda, Badajoz. Espero que hayáis disfrutado de esta parte del vídeo, y si queréis que continúe a partir de la Reconquista con un nuevo vídeo, suscribiros, dar like y hasta la siguiente. ¡Adiós!